Muchísimas gracias, amigos. Tengo el placer de presentar a mi buen amigo el doctor Alberto Fernández, psiquiatra, que, por favor... Porque vamos a hablar de un tema que probablemente es lo más delicado que pueda existir en la esfera psiquiátrica. Es un diagnóstico que para una familia puede llegar a ser aterrador, que es la esquizofrenia. Primero, quisiera que nos expliques un poquito, Alberto, por favor, qué es la esquizofrenia y por qué se considera tan letal, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad que, como su nombre lo indica, esquizofrenia significa escisión del pensamiento, como si el pensamiento se separara en una parte sana y una parte que no funciona bien. Esta parte del pensamiento que no funciona bien hace que el paciente viva una realidad diferente a la que vive el resto de las personas, de tal forma que todo lo que pasa alrededor de uno y lo que uno siente es interpretado diferente a cómo los demás lo interpretarían, haciendo que mi mundo, como esquizofrénico, sea un mundo único, del que yo estoy convencido que existe y que estoy viviendo, y que es incontrastable con lo que pasa alrededor. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy caminando por la calle. Pasa un carro de la policía. Si yo no tengo esquizofrenia, bueno, está patrullando, está bien, ¿no? Pero si yo tengo esquizofrenia, podría pensar, me están siguiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la calle existe, el patrullero existe, toda la percepción de todo lo que está alrededor existe, pero la forma en que yo evalúo las conclusiones que saco con respecto a esa vivencia es totalmente sui generis, ¿no es cierto? Y está en relación a mi vivencia. Entonces yo digo, me están persiguiendo. ¿Por qué me están persiguiendo? Le encuentro una explicación. Me están persiguiendo porque probablemente se han dado cuenta que a mí me va bien y entonces me quieren sabotear, me tienen envidia, etc. Eso se conoce como delirio, delusión. Y usualmente ese delirio se acompaña de una alucinación que generalmente es auditiva. Entonces yo escucho una voz, ¿no?, que me dice, que me habla y está en coincidencia con lo que estoy pensando. Sí, te están siguiendo, corre, te quieren huye. matar, corre, huye. Y generalmente es más de una voz, son voces que dialogan entre ellas y comentan lo que te está pasando. Uno escucha claramente, como yo estoy hablando contigo, Tomás, se escucha claramente, oye, compadre, mire este pata, lo van a matar. Sí, probablemente. Tiene que esconderse. Y entonces uno escucha esos comentarios en su cabeza y toma actitudes y conductas que lo protejan de esa situación. Y entonces de pronto corre. Y uno que está en la calle me dice, oye, ¿este pata qué le pasa? Corre. Ese grupo de síntomas, que es el clásico, el que todas las personas conocen, es lo que nosotros llamamos síntomas positivos de la esquizofrenia, lo que están relacionados directamente con el pensamiento. Pero en realidad estos síntomas que son tan aparatosos no son los que nos van a hablar de el pronóstico de la enfermedad. Aunque les parezca mentira, estos síntomas son los más fáciles de tratar desde el punto de vista farmacológico. Los síntomas más complicados de la esquizofrenia son los síntomas que nosotros llamamos síntomas negativos, donde el paciente tiene apatía, se no tiene ganas de hacer nada, anedonia, no disfruta de las cosas que le generan placer, abulia, no tiene ganas de moverse y está todo el día en la casa sentado sin hacer nada. Muchos pacientes empiezan el cuadro de esquizofrenia con síntomas negativos en la adolescencia. Entonces los padres, ¿qué piensan? Es un flojo. O está deprimido. No quiere hacer nada o está deprimido. Muy bien, o está deprimido, ¿no es cierto? Cuando en realidad pueden ser los síntomas prodrómicos, el inicio de la enfermedad de un cuadro esquizofrénico que se va a poner en evidencia cuando estos síntomas positivos, las voces, los delirios, ¿no?, ya tomen una participación mayor. ¿Esto hace a una persona peligrosa para sí mismo y para los demás? Esa es una cosa que debemos aclarar. Usualmente los pacientes esquizofrénicos no tienden a ser violentos, ¿no? Si yo dejo que la enfermedad avance, ¿no es cierto?, y las ideas delusivas son mayores,
mi reacción va a ser defenderme de esto que creo que me está pasando. Entonces yo podría tomar una conducta agresiva de defensa, es verdad, ¿no? Pero eso está en relación a un avance de la enfermedad y una cronificación muy, muy importante. Aclaro esto porque cada vez que en televisión vemos a alguien que mató a alguien, o a alguien que mató a su esposa, o a alguien que mató a su hijo, lo primero que uno piensa es esquizofrénico. Nada tan alejado de la verdad. Todos los problemas que estamos teniendo actualmente de violencia contra la mujer, de violencia contra el niño, no está en relación con enfermedades psiquiátricas. Está en relación con un proceso que es más profundo, sociocultural, sobre cómo se forman a las personas, sobre esta sensación que tienen los hombres de pertenencia por las mujeres, socio-psicopático. Así es. Porque no es lo mismo un psicópata que un esquizofrénico. Por supuesto que no. Esa es la diferencia que muchas personas no entienden. No entienden, así porque el esquizofrénico se protege. Así es. Se protege. Así es. El psicópata le tiene odio al resto por alguna razón. Hay que diferenciar eso porque el paciente esquizofrénico, ¿no es cierto?, no tiene control de esa realidad. Él piensa que está pasando lo que está pasando. Y nadie pide ser esquizofrénico. Nadie dice yo voy a ser esquizofrénico. ¿Me comprenden? Entonces, de pronto tengo esta enfermedad y me defiendo porque yo estoy convencido de que me tengo que defender. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la familia? El paciente esquizofrénico tiene tratamiento. Y usualmente funcionan los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos combinados. Y el paciente puede salir de su delirio sin mayor problema. Esquizofrenia no es necesariamente igual que inutilidad, igual que mal pronóstico. No, si un paciente es tratado precozmente, de manera adecuada, ese paciente puede llegar a ser funcional, puede llegar a trabajar, puede llegar a tener familia. Obviamente va a tener un tratamiento y una supervisión permanente porque la esquizofrenia es una enfermedad que dura toda la vida, pero esa sensación que nosotros tenemos de que el paciente, cuando yo doy un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no?, y la familia se derrumba porque piensa que el hijo ya está perdido, no es verdad. Es tan importante lo que les estoy diciendo que en psiquiatría tenemos un dicho, ¿no?, que el psiquiatra que diagnostica al niño de esquizofrenia no va a ser el psiquiatra de ese niño. Porque ¿qué hacen los padres? No creen en el diagnóstico. Van de médico en médico a buscar una opinión diferente, ¿no es cierto? Porque tienen esta sensación de que esto va a ser terrible. Ya está etiquetado, además. El paciente se queda etiquetado con diagnóstico de esquizofrenia. Exactamente. Es una palabra tan manoseada como el trastorno bipolar, ¿no? Ahora todo el mundo es bipolar. Sí. Los muchachos en el colegio, alguien se molesta, es bipolar, ¿no? O alguien está caminando por la calle mal trajeado, es esquizofrénico, cuando de repente simplemente es una persona que no tiene condiciones. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que tenemos que sacar de la cabeza de la opinión general, ¿no es cierto?, para tomar esas enfermedades con mucho más cuidado, porque, como les digo, el pronóstico depende mucho de la intervención temprana. A más temprana la intervención, mucho mejor pronóstico para el paciente. Qué bueno, porque de verdad a partir de estas palabras, doctor Fernández, usted le está dando esperanza a un montón de personas que quizás abandonan tratamiento por el etiquetado de una enfermedad incurable, pero que aparentemente sí te puedes regresar a un mundo en el cual puedas ser utilitario y puedas compartir algunas de tus experiencias. Nosotros siempre, en el momento, cuando hemos hecho psiquiatría en el Hospital Larco Herrera, veíamos esta enfermedad muchísimo peor de lo que me estás diciendo ahora, porque en ese momento probablemente no existían los fármacos que pueden existir en este momento. Pero además, la esquizofrenia probablemente aísla a esa persona y le pone tal etiqueta que no lo hace funcional. Es correcto. Y en la familia también, incluso, porque hasta miedo da. El pronóstico de la esquizofrenia depende de dos factores que considero fundamentales. Uno es la intervención temprana y dos, la conciencia de enfermedad. O sea, el paciente, cuando sale de este cuadro delirante, tiene que tener la posibilidad de poder cotejar la realidad para que pueda cuestionar lo que ha sentido, para que pueda saber que eso que ha sentido es parte de una enfermedad. Pero comprenderás que si es adolescente va a necesitar muchísimo del apoyo de la familia. ¿Quién le va a contrastar la realidad si no es su propia familia?
Entonces nos pasa con frecuencia que la familia erróneamente, por no aceptar el diagnóstico, ¿no es cierto?, ellos mismos le retiran la medicación al paciente, porque ya lo ven bien. Y dicen, no tiene nada, ha sido un momento nomás. Le retiran la medicación y el paciente vuelve a hacer otro episodio. Y en esquizofrenia hay una regla. Contra más episodios psicóticos tenga el paciente, el deterioro es mayor, el deterioro cognitivo. El paciente va perdiendo su capacidad para atender, va perdiendo su capacidad de memorizar a corto plazo, va perdiendo su capacidad para resolver problemas. Por eso tenemos que evitar las recaídas. Y en eso transita la responsabilidad no solo del paciente al adquirir conciencia de enfermedad, sino también de la familia. La familia también debe adquirir conciencia de enfermedad para poder darle al paciente una estructura que le permita entender lo que le está pasando y seguir su vida de manera normal. Fabuloso, porque nos ha aclarado un panorama muy especial. Lo que sí me gustaría tocar finalmente es que una especie de signo clásico y característico de la esquizofrenia es el hecho de escuchar voces. Claro, o sea, eso sí le da un diagnóstico, digamos, al médico para poder definir y ponerle el rótulo de esquizofrenia. ¿Es así o no? Es uno de los criterios, o sea, hay dos criterios que son fundamentales, que en realidad solo hace falta que el paciente transite un mes por estos dos síntomas, que son, como tú has señalado, los síntomas positivos, que deben ser los delirios, ¿no?, la idea delirante, acompañada de la alucinación auditiva. Okay. ¿No? Si estos síntomas están presentes por un mes, es esquizofrenia. Pero también el paciente puede ser diagnosticado más fácilmente aún si a esto se acompañan síntomas negativos. Porque el aislamiento, la apatía son fundamentales para hacer diagnóstico de esquizofrenia. Perfecto. Les digo por qué. Porque hay psicosis en las que solo hay delirios y no son esquizofrenia. Entonces tiene que haber una combinación de estos síntomas positivos y por lo menos 6 meses el paciente haber comenzado a aislarse, haber comenzado a no disfrutar de las cosas como antes, a alejarse de las personas que quiere, a aislarse en el cuarto y esto, como tú bien señalas, voces y delirios. La familia se va a dar cuenta porque el paciente va a comenzar a hablar solo, como que le está contestando a alguien, y es que está tomando atención a estas alucinaciones auditivas. Doctor, siempre es un placer hablar de estos temas. No es que sea un placer hablar de los temas en realidad, pero el aclarar estas cosas para la opinión pública también ayuda. Y quizás valga la pena tomarnos algún momento también para hablar de las psicopatías, de los trastornos que pueden haber ahora, especialmente cómo es posible, uno no puede entender cómo un papá puede violar a una hija, por ejemplo, ¿ya? O sea, ese tipo de cosas y ver qué está pasando en nuestro país con respecto a la violencia generalizada. Ayer hemos leído en el periódico que existen alrededor de 9.000 personas en cárcel por violar niños. Así es. O sea, hay algo que no está funcionando bien y deberíamos hacer algo y ojalá en este programa podamos poner nuestro granito de arena. Como tú sabes, yo siempre en estos temas de salud mental, donde es importante que la población tenga información, yo estaré las veces que tú me invites. Muchísimas gracias, doctor Alberto Fernández. Siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Nosotros regresamos con más aquí en Segunda Opinión. Buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.